A unos días de las elecciones históricas en las que se renuevan la Cámara de Diputados y casi todos los congresos locales, ¿habrá o no periodo extraordinario en el Congreso de la Unión? ¿Qué se debatió en la Comisión Permanente? Y la entrevista con el analista político Fernando Dobach sobre la trascendencia de una reforma electoral. Desde las cámaras comenzamos. Una vez concluido el proceso electoral, viene una etapa de descontaminación paulatina de la clase política, para entrar de lleno en el debate de los urgentes temas de resolución. Es muy claro que el resultado de los comicios influirá en el desarrollo de las actividades legislativas federales, así como la mayoría de los congresos locales. Sin embargo, el quehacer político, económico y social demanda una mayor atención de los cuerpos legislativos, ya que el país no se detiene ni con las elecciones. Por ello, es necesario que se atiendan con urgencia las demandas de reglas claras en la vida diaria de los mexicanos. Confiemos en que sean pocas las semanas en que se tratarán los ecos de las elecciones, que es el interés de los partidos políticos, y se entiende. Después vendrá el desahogo de muchos temas de la agenda legislativa que quedaron pendientes del anterior periodo ordinario de sesiones. Incluso para acelerar los procedimientos será necesario que se cite a uno o varios periodos extraordinarios de sesiones, como lo han planteado los líderes parlamentarios Ignacio Mier en San Lázaro y Ricardo Monreal en Senadores. Destaca la aprobación de leyes en materia financiera y otras de gran calado como económico, político y social, sin descontar aquellas de paridad y la agenda feminista. La mayoría parlamentaria de ambas cámaras federales están de acuerdo en citar casi en forma inmediata a un periodo extraordinario para continuar discutiendo las iniciativas que quedaron pendientes en esta, la 64 legislatura, que está en sus últimos meses. De ahí que todo trabajo del Poder Legislativo deberá estar enfocado al bienestar de los mexicanos, aunque para ello tengan que trabajar horas extras. Y esto es lo que han debatido legisladores durante la semana en la Comisión Permanente. Se llevó a cabo en el Senado de la República sesión semipresencial de la Comisión Permanente. El presidente de la mesa directiva, Eduardo Ramírez, solicitó. Esta presidencia y la mesa directiva solicita de manera muy respetuosa podamos brindar un minuto de silencio para los aspirantes, quienes fueron aspirantes a cargos de elección popular de diferentes partidos políticos, tanto en las planillas de regidores, regidoras, alcaldes, candidatos a diputados, diputadas locales, diputados federales, candidatas a diputadas federales también, para honrar la memoria de estos personajes en nuestro país. Mientras tanto, el senador Ricardo Monreal se refirió en conferencia de prensa a la posibilidad de desaparición de poderes en Tamaulipas. Dicho tema tendría que ser discutido en el Senado tras convocar a un periodo extraordinario. Se tiene preparado ya el proyecto de solicitud a la permanente para poder iniciar la desaparición de poderes. Incluso estoy muy avanzado con algunos compañeros de la permanente para lograr el voto que nos falta para la convocatoria. No tendríamos dificultad, creo yo, para hacerlo. Y las demás son votaciones simples. La del dictamen es votación simple, nominal, y no tendríamos dificultad para hacerlo. Ayer estuve revisándolo, hoy ya lo tenemos firmado. Podría ingresar a la permanente, pero yo les pedí que diéramos un compás de espera para no generar mayor polarización en Tamaulipas. Argumentó que se trató de una decisión por consenso. Aquí tengo el documento ya con las firmas para iniciar el proceso de la desaparición de poderes. He decidido, como líder de la mayoría, esperar a que la Corte se pronuncie. Está bien fundamentado
y podríamos iniciar ya todo el proceso. Pero ya les comenté mi decisión, que me la respaldó la mayoría del grupo parlamentario. Al respecto, senadores del PAN ofrecieron también una conferencia de prensa. Son digamos, intentos de mantener vivo un tema, pues, ¿no? Forzado. Ahora sí, ahora también, vamos a esperar, ¿no? Mira, siempre sí, siempre no. Yo creo que simplemente lo que están tratando es de usar políticamente el tema, como lo hemos dicho, y pues no vamos a caer en el juego, ¿verdad? Se citó a la sesión de la Comisión Permanente en su modalidad a distancia el próximo miércoles 9 de junio a las 11 de la mañana. Desde las cámaras, Claudia Ivette García. Alicia Salgado analiza por qué el Banco de México necesita transparentar los criterios utilizados en el manejo de las reservas internacionales. Hola Víctor, ¿cómo estás? Qué gusto de saludarte. El senador Ricardo Monreal y también el senador Alejandro Armenta presentaron un punto de acuerdo para llamar al Banco de México a que informe sobre cómo operan las reservas internacionales, cómo las administran, por qué las acumulan y que dé transparencia y claridad a lo que le llaman utilidades. Ellos en realidad se refieren al remanente de operación del Instituto Central. Y llama la atención porque en realidad el Banco de México les informa de manera permanente sobre ello. Se manda un informe financiero cada mes. A nosotros en general, los medios, difundimos el nivel de la Reserva Internacional semana con semana en el estado, cuando actualizan el estado de cuenta de Banco de México. Toda vez que es parte de las obligaciones que como Instituto Central Autónomo se le asignaron, no solamente en materia constitucional o desde la Constitución, sino también en su ley reglamentaria. Hoy hay dudas alrededor de si al Banco Dinero le sobró un guardadito y que no se lo entregó en presupuesto a la Secretaría de Hacienda. Mira, en primer lugar, la Junta de Gobierno tiene toda la información y el secretario de Hacienda y el subsecretario del ramo pertenecen a la Junta de Gobierno del Banco de México. Así es de que la información de cómo operan y cómo sale y cuándo les entregan o no dinero, pues evidentemente la conocen. También el Senado de la República la tiene a la mano. Pero no me cabe la menor duda de que el Instituto Central, el gobernador del Banco de México y la Junta acudirán al llamado que hacen los senadores, porque lo más importante siempre, sobre todo en materia de política monetaria y también de administración de esta Reserva Internacional, deben ser muy transparentes. Ahora, para los ciudadanos comunes y corrientes como nosotros, ¿qué es una reserva internacional? ¿Es un guardadito? No. En realidad lo que se hace es obtener o facilitar la disposición de divisas de diferentes países. Pueden ser yenes, euros, dólares canadienses, francos suizos, vamos hasta SARCs sudafricanos si es que se requiere, para facilitar el intercambio de servicios, de mercancías y de bienes en general entre los diferentes países. México es uno de los países que menos acumula reservas. Casi siempre están en torno a las 170,000 a 190,000 millones de dólares. Sin embargo, esa inversión en activos líquidos y en divisas puede generar remanentes de operación positivos, y esos, cuando se generan, se utilizan para prepagar deuda o pasivos que tiene el Banco de México para efectos de regulación monetaria, particularmente. El año pasado, con la volatilidad, se utilizaron, pero finalmente el tipo de cambio permaneció relativamente estable en torno a los casi 20 pesos por dólar. Así inició y así terminó, de tal manera que el remanente fue muy pequeño, 160,000 millones de pesos que se utilizaron para cubrir parte del déficit que tiene de operación el Banco de México, no la totalidad. Seguramente el año próximo, sea remanente, tendrá que cubrir primero ese déficit y después pensar en repartir lo demás. En fin, yo pongo este tema bajo la lupa desde las cámaras. Ya nos acompaña Claudia Ivette García. Muchas gracias que estás esta noche con nosotros, Claudia Ivette. Qué gusto saludarte, Víctor. Muy buenas noches. Mira, hay muchos temas que analizar. Realmente estamos ante la renovación de 30 congresos locales y, bueno, las 500 diputaciones federales. Entonces, hay mucho que revisar. Claro que sí, porque el Congreso Federal obviamente se necesita para que muchos proyectos de la Cuarta Transformación puedan llegar al fin que establece el presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero de ello también necesita los congresos locales,
porque si no tienes una mayoría calificada en los congresos locales, muchas de las leyes podrían verse atoradas. Estoy hablando de aquellas reformas constitucionales. ¿Tú qué panorama estás viendo en este momento? Mira, Víctor, empieza realmente el ajedrez político porque hasta que no pasemos a este día posterior a la elección, pues bueno, se definirán muchos temas. Así es, yo creo que ese es el ajedrez político. Hoy apenas están saliendo los peones. Vamos a ver cuando salgan los alfiles. Así es. Adelante. Interesante, gracias, Víctor. Este lunes se llevó a cabo la sesión de la Comisión Permanente en el Senado de la República. Una sesión semipresencial que de hecho fue adelantada ya que se tenía previsto sesionar el miércoles. Sin embargo, se llegó al acuerdo de adelantar la fecha para que esta sesión no fuera coincidente con la fecha del cierre de campañas electorales. Recordemos que esta sesión permanente corresponde al segundo receso del tercer año de esta legislatura, la 64ª. Esto quiere decir que ya estamos a muy poco tiempo de que termine, pues le quedan prácticamente 3 meses de vida, junio, julio y agosto. Después, en septiembre, ya llegará a tomar posesión la nueva legislatura. Mientras esto sucede, vamos a revisar qué asuntos han sido presentados durante esta comisión permanente, los retos que tendrán que dirimir en los próximos meses de cara a la renovación de la Cámara de Diputados y los temas de mayor interés que deben abordarse en eventuales periodos extraordinarios de sesiones. Mire, vamos por partes. Sobre los asuntos presentados durante la comisión permanente, podemos considerar que al menos una decena de congresistas informaron a la mesa directiva de su reincorporación a sus funciones legislativas. Ante la posibilidad de eventuales periodos extraordinarios de sesiones que tendrían que ser convocados por la comisión permanente, podemos mencionar como pendientes temas que se quedaron en el tintero, tales como las reformas al Banco de México, la reforma para limitar salarios de órganos autónomos y la legislación referente a créditos de nómina. Una reforma político-electoral también podría estar entre los temas legislativos abordados. ¿Y cuáles son los retos para la siguiente legislatura, la 65, que inicia trabajos legislativos en septiembre de este 2021, por cierto? Miren, no olvidemos que uno de los temas pendientes es la regulación del uso de la marihuana. Una decisión que, dicho sea de paso, fue aplazada una y otra vez a lo largo de la legislatura. De hecho, el 30 de abril venció por tercera vez el plazo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación extendió al Congreso para que regulara el consumo lúdico de la marihuana en nuestro país. Víctor, ¿a quién desde las cámaras? Bueno, le vamos a estar dando seguimiento a estos temas que ya inciden en la agenda política nacional y que sin duda seguirán teniendo relevancia en la próxima legislatura. Definitivamente, y son los temas que también tienen relevancia para todos los mexicanos, que eso es lo que tienen que poner mucha atención los legisladores, el interés de los mexicanos. Definitivamente, Víctor, no podría estar más de acuerdo. Muchas gracias, Claudia Ivette. Buenas noches. Pásala muy bien. Te invito para que este domingo acudas a tu casilla electoral y participes en esta gran jornada histórica y elijas a tus representantes. Tu voz es tu voto. Tenemos varios problemas que una de sus soluciones apenas ahorita a nivel federal se va a comenzar a ver, reelección inmediata. Así es. Vamos a comenzar a educarnos para votar retrospectivamente, es decir, esta persona se quiere quedar aquí, ¿qué ha hecho por mí? Y en estos momentos más de 200 diputadas y diputados están compitiendo para quedarse. Fernando Dvorak Camargo, académico que hoy arriba, con diplomado que tiene a cargo planeación y operación legislativa. Es analista político y también trabaja como consultor, especialista en ámbito legislativo para que las leyes salgan mejor. Esta noche trae reflexiones que no nos caerían nada mal. Hablará de la trascendencia de una reforma electoral. Muchas gracias, que continúen con nosotros. Y ya está aquí el analista político Fernando Dvorak, quien platicaremos sobre la trascendencia de la reforma electoral. Fernando, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal, Víctor? Qué gusto estar aquí de vuelta en este programa y bueno, pues platiquemos de este tema que para mí me parece apremiante para comenzar a rediseñar nuestra democracia. Sí, todas las democracias son perfectibles, definitivamente. Creo que nuestra democracia
tiene todavía muchos huecos que hay que ir, más que nada, corrigiéndolos, tapándolos, pero no nada más tapándolos desde una forma totalmente de maquillaje, sino por hacerlo de fondo, porque hay muchos aspectos que son fundamentales, cambiarlos, transformarlos, para que tengamos una democracia transparente y sobre todo sólida. Exactamente, con respecto a la agenda de la reforma electoral, creo que debemos empezar a hablar primero sobre los méritos que hemos tenido. Claro. Es decir, tenemos un sistema de un órgano, un Consejo General colegiado, en donde sí existe una cierta paridad de las posturas políticas, de tal forma que al haber una diferencia se puede ver una negociación. Otro mérito que me parece increíble es un doble veto dentro del Consejo y las estructuras burocráticas que permitan que la administración de las elecciones sea independiente de los partidos y además cuando se llegan a judicializar las elecciones, el Tribunal Electoral es la última parte y da el último visto de legalidad. Creo que estamos empezando a ver que hay méritos que se hicieron para construir una democracia creíble, pero también hay varios retos y varios problemas. Por ejemplo, el sistema que tenemos se hizo para un entorno donde los actores políticos desconfían de sí, pero nadie ha pensado en cómo hacemos para que haya confianza. Y en mi opinión, si nosotros comenzamos a ver una historia de la democracia de aquí a 2018, para mí el punto de inflexión sobre la caída del sistema democrático fue la reforma electoral de 2007. ¿Por qué? Construyó un oligopolio de partidos políticos. ¿A qué me refiero? Un oligopolio, como ya sabes muy bien, tiene condiciones de entrada muy difíciles para nuevos actores. Es imposible formar un partido político. Es dificilísimo y solamente logran el registro grupos que tienen cierta cercanía con algún factor de poder. Ahora bien, ¿por qué no de una vez ya dejar claro? Los partidos políticos no están hablando de una ideología. No tienen algunos principios de soluciones de los problemas sociales. Los partidos políticos se convirtieron en México, y desde hace ya muchos años, excepto algunas pues, excepciones, como el caso del PSUM o del Partido Comunista, y después por la otra parte del Partido de Acción Nacional, uno de izquierda, el otro de derecha, donde pues el resto no tienen un soporte ideológico, únicamente son agencias de colocaciones. ¿Qué hacer para que volvamos a la solución de problemas, no a colocar políticos en los puestos de elección popular? Yo creo el primer reto es reconocer que en estos momentos las definiciones políticas están en cambio. Izquierda y derecha ya no sirven ahorita para explicar la realidad del mundo. Así es. Y naturalmente vamos a encontrar en los próximos años o quizás décadas nuevos referentes sobre cómo van a ser el espectro ideológico. Entendido esto, el problema es que tenemos, a la hora de ser muy difícil formar un partido político, las reglas hacen que el incentivo sea conservar una beca de financiamiento. Mantienes 3% de voto, tienes recursos, tienes tiempo de aire y tienes asientos. ¿Por qué no cambiamos un poco las reglas? Que sea fácil formar un partido político y difícil mantener el registro. Por ejemplo, que sean 2% de votos para mantener la franquicia, que sean 4% para acceder a recursos públicos y 5% de umbral de representación para asientos. Por ejemplo, este es un tema que podría hacer a los partidos ahora sí diferenciar sus agendas. Pero Fernando, en la práctica vemos que en el Congreso, que los partidos chiquititos venden caro su amor al partido en el poder. Claro. Sí, pues sea PRI, Morena, el que sea, PAN, el que sea. Le venden caro, ¿para qué? Para que a la hora de las decisiones importantes se puedan sumar al proyecto del partido gobernante o del partido en el poder. Todo esto no será mejor, al contrario, y esto estoy hablando teóricamente, obviamente, es crear, además disminuir el número de partidos mediante aquellos que tengan más del 10% de la votación. Pero dices, oye, ¿las minorías? Creo que la pregunta correcta para empezar a tratar el tema es cualquier grupo político que tenga una representación de la ciudadanía debe tener cierto acceso a votos, pero el tema no es que definamos artificialmente cuántos partidos debe haber, sino obligar a los que existen a competir. Y que, por ejemplo, si ahorita el umbral de representación necesario para tener acceso a fondos, a espacios y asientos es 3%, variamos.
En Alemania, por ejemplo, el umbral de representación es 5%. Así es. Y eso hace que los partidos políticos se distingan entre partidos que son competitivos para ganar el poder y otros que no lo van a hacer necesariamente, pero tienen un cierto fondo ideológico que permite la construcción de alianzas más o menos congruentes. Pero si basta 3% para hacer esto, para mantener una beca, la competencia no es por posicionar una ideología, sino por presentar un video de TikTok en donde aparezcas bailando, por comenzar a hacer algunas declaraciones más o menos disruptivas para la campaña y tratar de mantener esa beca de 3%, que es justamente el problema que vemos con muchos partidos pequeños ahorita. No tienen expectativas de ganar, pero sí de seguir gozando del presupuesto y, en caso de los de nuevo ingreso, poder en su segunda elección coaligarse con un partido mayor para seguir sobreviviendo. Hay que revisar los incentivos, pero yo no me iría tanto por eliminar artificialmente a los partidos, sino que sea el ciudadano quien tenga más elementos para juzgar de acuerdo a cambios de reglas y de incentivos de competencia. Pero fíjate que tú comentabas Alemania. Alemania tiene todo un sistema de partidos muy bien armado, de tal manera de que cada partido te ofrece una solución a los problemas sociales, a los problemas económicos, a los problemas políticos. En México no te dan soluciones a los problemas sociales, sino te dicen cómo bailar no sé cuántas danzas que puedan haber desde el punto de vista popular. ¿Qué es lo que estamos viendo ahora? Ya tenemos los partidos, ahora vamos al proceso electoral. En el proceso electoral vemos muchos vicios que no los hemos superado. Compramos votos, se compran votos, yo digo compramos votos, ¿no? Pero se compran votos, los partidos políticos compran votos desde que te regalan una pluma, una cubeta para la leche liconza, te están dando regalos y hasta llegar a darte dinero. Todo esto, en lugar de estarle dando regalos a la ciudadanía, mejor llegar con propuestas, pero mejor, ¿por qué no quitamos los regalos de una vez y que los partidos se comprometan a difundir sus ideas, ya sea en los medios masivos de comunicación, en las redes sociales, donde quieran, pero que sea una lucha de ideas? Es muy interesante eso, es decir, creo que en todos los países hay cierta noción de dádivas. Por ejemplo, Alemania. En Alemania los 5 partidos principales son corporativistas. Sí, es decir, tienen sus propias redes desde grupos de base hacia arriba y hay un intercambio vertical. No son dádivas como las entendemos aquí, pero sí hay un intercambio de apoyos a grupos especializados. Ahora, tenemos varios problemas que una de sus soluciones apenas ahorita a nivel federal se va a comenzar a ver, reelección inmediata. Así es. Vamos a comenzar a educarnos para votar retrospectivamente, es decir, esta persona se quiere quedar aquí, ¿qué ha hecho por mí? Y en estos momentos más de 200 diputadas y diputados están compitiendo para quedarse. Eso va a comenzar a generar cambios en las reglas del juego y en los estados en donde se ha aplicado la reelección, las tasas de éxito son bajas. Es decir, la ciudadanía está comenzando a decir, oigan, esto está funcionando. Pero otro elemento para mí muy importante sería estructuras horizontales de toma de decisiones. Y eso también se va a ir dando ahorita, especialmente después de 2018. 2018 fue el colapso de los partidos políticos. Lo que vamos a ver en las elecciones es la confirmación de ese colapso del sistema global. No estoy hablando de uno, sino de todos. Y se van a comenzar a reconfigurar desde lo local. Entonces, yo más que pensar en que haya o no regalos, es hacerlos que compitan. Por ejemplo, no es lo mismo bailar en TikTok que hacer una buena estrategia que inspire a la ciudadanía con mensajes claros en torno a la ideología. Y hay muchas formas de hacerlo. Hay que inspirar con propuestas, con imágenes, con cosas. Y eso también es otro tema que se debe tratar en la reforma electoral, el sistema de comunicación política. Estamos prohibiendo el contraste porque es campaña negativa y porque a nuestros políticos eso no les gusta. Así es. Yo liberalizaría por completo el modelo de comunicación política y que experimenten con otro tipo de modelos de comunicación. Realmente creo que en estos momentos tenemos a dirigencias anquilosadas en los partidos que no permiten la rotación de nuevos cuadros, no permiten el cambio generacional y una buena parte de obligarlos a competir y de si no sirven que se vayan es cambiar el modelo de comunicación política para que ahora sí triunfen los mejores mensajes. Pero otra vez estamos hacerlo hablando... un poquito más para allá, ¿no, Fernando? Porque hay, mira, cientos, quizá miles de acusaciones entre los políticos. Y al final se acaba la campaña
y todos mundos se convirtieron en amigos, otra vez a hacer lo mismo y hasta en cómplices. Pero ¿por qué no de una vez? Vamos a darle seguimiento a todas las acusaciones, no nada más durante el proceso electoral, sino después. ¿Por qué no nos informan de cuál es cada uno, quién es cada quien de los candidatos y qué nos están ofreciendo? Y si tienen antecedentes penales, si son violadores, son abusadores, si son gente que no merezca nuestra confianza, y de una vez ya colocarlo en una base de datos donde los políticos también pasen a la báscula. Excelente propuesta, pero aquí otra vez, este tipo de acusaciones se detienen por el modelo de comunicación política. Así es. Y se judicializa todo dentro de las reglas electorales, pero a mí me encantaría que todo eso se quitara de la norma electoral y que si va a haber acusaciones reales, se diriman en los tribunales. Claro. Pero aquí estamos judicializando todo el proceso electoral en temas en donde no pasa nada. Y bajo este conjunto de reglas es mucho más fácil violentar una ley y pagar la multa con el dinero de nuestros impuestos. Están jugando turista mundial con nuestros propios impuestos a la hora de castigarse y nadie va a la cárcel. Creo que, otra vez, estamos hablando de un conjunto de mecanismos muy perversos que están hechos a conveniencia de todos los partidos políticos para defenderse mutuamente, como tú muy bien señalas. Así se fortalece una partidocracia. Exactamente. Pues Fernando, de verdad te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros. Encantado, Víctor. Qué amable eres, muchas gracias. Fernando Dobac, él es analista y al mismo tiempo consultor en materia electoral. Pues ya nos vamos. Les agradezco muchísimo que hayan estado con nosotros esta noche y los esperamos para el próximo jueves. Nos acompañen para colocar todos los asuntos legislativos bajo la lupa aquí en Desde las Cámaras.